bienvenidos a este webinar donde, bueno, pues vamos a ver un poco cómo hacer esa optimización de costes en la construcción de un data lake con la tecnología de Stardust. Un poco la idea de este seminario de este webinar es mostrar un poco la problemática, digamos, actual que encontramos en nuestros clientes y cómo, bueno, pues con este partnership que llevamos ya unos meses trabajando con Stardust, gracias a esta tecnología somos capaces de resolver pues, ese acceso a la información, esos hilos, esa problemática que vemos de forma frecuente, cómo nos ayuda Stardust precisamente a resolver esas situaciones. Bueno, lo primero, soy Sergio Rodríguez, soy CEO en PUE. Y bueno, pues ahora mismo llevamos un poco toda la estrategia de datos o proyectos de datos en diferentes clientes y en diferentes verticales. Y bueno, pues ayudamos en principio, nuestra misión es ayudar a nuestros clientes precisamente en esta estrategia de datos, en todo el stack completo, ¿no? Desde la parte más de infraestructura, pasando por las plataformas de datos, cloud, on-prem y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues poco esto es, antes de pasar a hablar de Stardust bueno, pues cómo qué es lo atractivo y lo interesante de esta tecnología. Bueno, pues somos una empresa que está focalizada en proyectos de datos, 100%. Es decir, al final pues, se trata de cubrir todo ese espectro desde hace ya años, todo ese espectro el stack tecnológico que tiene que ver con proyectos de datos. Yo creo que fuimos prácticamente de las primeras empresas que se empezaron a mover en el ámbito del Big Data, con acuerdos pues, con Cloudera, con Google Cloud, etcétera. Y bueno, pues ahora mismo con sede, como veis aquí, en España, en Arabia Saudí, bueno, pues con proyectos en toda EMEA. Bueno, pues al final trabajamos en un ámbito geográfico bastante amplio. Pues al final, gracias a esta experiencia en este tipo de proyectos de datos, y como veis ahí, bueno, pues es un poco la idea, ¿no? El cubrir el ciclo completo de vida de los proyectos de datos, ya sean en on-prem, que todavía hay muchísimo on-prem, que sea en 100% cloud, cloud pública, en proyectos nativos en cloud pública, multicloud, o algo que es ahora mismo bastante frecuente, que son los entornos híbridos, que también es algo bastante habitual. No todo es on-prem o todo es cloud 100%, también hay mucho todavía que es híbrido, ¿no? Y que es una tendencia bastante habitual y que probablemente sea algo bastante común. De hecho, precisamente Stardust en esa hibridación de tener datos que están en cloud o que están on-prem es una pieza clave, ¿no? A la hora de acceder a esa información de una forma homogénea. El equipo es un equipo 100% certificado, para nosotros es fundamental, al final es la formación, el enablement, el training está en nuestro ADN como empresa y por supuesto pues el buscar que los equipos, nuestros técnicos cuando trabajan en los proyectos pues estén certificados en las tecnologías sobre las que trabajamos. Y por supuesto, todo esto siempre acompañado de procesos y metodologías que sean eficientes, sean DevOps, DataOps, que, a ver, esto parece que es algo que, bueno, todo el mundo hace DevOps, evidentemente, pero hacer DevOps en entornos de datos es extraordinariamente complejo, es mucho más complejo, ¿no? Que de lo habitual. Bueno, pues nosotros lo hacemos, lo aplicamos estas metodologías para que cuando las aplicaciones que desarrollamos, los casos de uso que desarrollamos lleguen a producción, lleguen con las mayores garantías de que esto va a funcionar. Pasamos a la siguiente. Vale, a nivel de servicios, muy rápidamente, para ir lo antes posible a Stardust. Bueno, pues esto es un poco la rueda de servicios sobre la que trabajamos. Tenemos una sección más de consultoría, que es lo que pone ahí como los Data Experience o el Data Sentinel, que es una forma de acompañar a nuestros clientes desde un punto de vista más estratégico, más de consultoría, dependiendo del grado de madurez en los proyectos de datos, en el tratamiento de información de forma masiva,
pues es acompañar o analizar el estado del arte en esa estrategia de datos para trazar un plan, trazar un camino, trazar una evolución en esa estrategia, ¿no? Ya sean en áreas de seguridad, en áreas de gobierno del dato, en áreas de, de analítica, de machine learning, del tipo que sea, o de AI, que está ahora, de inteligencia artificial, que está ahora tan de moda, ¿no? Evidentemente todo esto tiene que ir acompañado de despliegues de infraestructura que sean, insisto, en on-prem o que sean híbridas o que sean cloud o multicloud, con gestión y monitorización de plataformas de datos. Esto al final, en muchos casos son plataformas analíticas, pero también las hay operacionales y hay la parte de tener un control y unos SLAs críticos en esa gestión de las plataformas es fundamental, ¿no? Entonces, esa parte, desde luego, somos expertos. A partir de ahí, encima de esas plataformas, se construyen los casos de uso, el desarrollo de casos de uso, una parte muy fuerte de desarrollo que implica poder tratar esa información y poder analizar y explotar esa información siempre desde el uso de mejores prácticas en entornos de desarrollo. Y esto lleva a la cúspide de la pirámide, ¿no? Que sería la parte de Machine Learning y de Deep Learning y de inteligencia artificial, pues que ahora mismo es dentro de lo genérico que es la parte de inteligencia artificial, pues Machine Learning, Deep Learning, o lo que está ahora tan de moda, ¿no? Como la IA generativa, pues ya estamos haciendo cosas en ese sentido para aprovechar las tecnologías más recientes, pues para sacar y explotar al máximo la información de la que disponen las empresas, ¿no? Training, enablement, que aparece ahí como formación, pues es fundamental que tanto para nosotros como para nuestros clientes el estar formados en las tecnologías que nosotros con las que trabajamos, pues evidentemente se hace un mejor uso de la tecnología y se explota con más criterio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por supuesto, reselling, evidentemente de todos los partnerships que tenemos, pues podemos hacer esa reventa especializada en cuanto a licencias y demás de los diferentes productos con los que trabajamos. Pasamos a la siguiente. Vale, y antes de cederle el turno a Natalia, pues esto un poco dentro del contexto del por qué este webinar, por qué este partnership, por qué esta tecnología, qué sentido tiene, ¿no? Y qué viene a resolver, ¿no? Un poco lo que sí que en todos estos años, como comentábamos, de que al final pues llevamos muchos años en temas de Big Data y demás, en esa evolución del tratamiento de la información, lo que evidentemente es obvio es que hay multitud de orígenes de datos, el tener pues un data warehouse, un cloud data warehouse, se habla mucho ahora también de los data lakes o de los cloud data lakes, en bases de datos que no son relacionales, los NoSQLs, datos que están en streaming, bases de datos relacionales, los object store. Al final lo que tenemos en muchos casos, o el concepto tradicional del data lake, de lo que se habla ahora mucho del data lake, es el tener un único punto de la fuente de la verdad, por decirlo de alguna manera. Es decir, que los datos estén almacenados en un único entorno, en ese data lake, en ese entorno donde se almacena toda la información. Esto implica estar constantemente realizando procesos de ingesta. Es decir, tengo que, de alguna forma, traer la información de donde esté distribuida, traerla e ingestarla y guardarla en mi data lake para poder acceder a ella, para poder operar, para poder trabajar con todo esto. Esto, evidentemente, primero que implica tener una integración constante, tener la información duplicada, tenemos pues todo lo que tenga que ver con preocupaciones de seguridad, reglas de acceso, cada uno tiene su forma de acceder a la información. Todo esto, tener que ingestarlo y guardarlo en un data lake, pues evidentemente genera esa duplicidad de información. Y de ahí, precisamente, cuando empezamos a este partnership con Starbucks, era muy intencionado en el sentido de que es una tecnología que viene a resolver estas situaciones, como ahora explicará Natalia, ¿no? Al final tenemos la posibilidad de, en lugar de traer esa información, lo que hacemos es con Starbucks es preguntar, acceder a la información donde la información reside. Exactamente, ¿no? Compartir además esa información de una forma mucho más gobernada, homogénea, el compartir los assets, estos activos de datos
entre diferentes áreas de la empresa o incluso con otras empresas o con otros organismos de una forma mucho más coherente y simplificada, ¿no? Y evidentemente es una herramienta y es una tecnología que nos permite hacer una transición a modelos de mucho más óptimos en ahorro de costes, en consumo de recursos, porque al final se trata de no duplicar la información, sino acceder a la información donde la información reside, sin tener que hacer complejos procesos de ingesta o tener un único punto donde estén todos los datos no, los datos van a estar distribuidos y además eso nos facilita de alguna forma que los responsables de esa información sigan siendo responsables de esa información, ¿no? Entonces, en este caso, Starburst encaja de una forma ideal dentro de nuestro portfolio de productos, porque es esa forma de virtualizar y de federar la información de una forma muy útil y desde luego que funciona muy bien. Es una tecnología que funciona extraordinariamente bien. Creo que estará mi última slide, Natalia. Sí. Así que ahora viene la parte más focalizada en Starburst y os dejo con mi compañera, con Natalia López, que es Sales Engineer en PUE y que bueno, pues, os explicará perfectamente esta tecnología con demo incluida, que esa es una parte también muy interesante. Gracias. Gracias, Sergio. Pues efectivamente, me presento de nuevo, soy Natalia López, ingeniera de preventa en el equipo de Sales de PUE y voy a profundizar un poquito más en esta tecnología de Starburst. Bueno, Starburst nos ofrece una nueva forma de tratar nuestros datos. Es un software que se instala en cualquier plataforma, en cualquier base. Puede instalarse desde un ordenador en local, un servidor local o una máquina virtual en un cloud público. E implementa una capa intermedia entre los usuarios y las herramientas que consumen los datos y las propias fuentes de datos sin necesidad de trasladar físicamente estos datos, que es una novedad en el mundo tradicional del dato como lo conocemos. Está expandido, lo utilizan un montón de clientes. Starburst trabaja con Trino, el motor open source que es heredero de Presto y que cuenta con una comunidad muy extensa por detrás, incluido Facebook, que Facebook confía en Trino y utiliza Trino. Y además Starburst trabaja con estos creadores y también con toda la comunidad extensa que se mueve por detrás y que contribuye a evolucionarlo y a mantenerlo. Y Starburst trabaja con Trino desde que se separó de Presto, desde los inicios. Bueno, actualmente en el mundo del dato lo normal es tener toda la data en silos y en ecosistemas comprometidos a un único vendor. Y para analizarla y explotarla, como ha explicado Sergio, hay que extraer todos esos datos de las fuentes, transformarlos, volcarlos en un único almacenamiento, en un único entorno de datos. Y este procedimiento requiere muchísimo tiempo y esfuerzo. Muchísimos pipelines metódicamente configurados y delicados que conectan las fuentes con el data warehouse, con la única fuente de verdad. Y todo esto hace que un negocio pues quede incompleto, tenga lagunas, sea muy complicado tratar esos datos y muy costoso. Además, en el mundo tradicional del dato se necesita, debido a estos movimientos, un montón de duplicidad de los datos. Y esto consume muchísimo más storage y conlleva muchísimo más costes. Los datos de mayor valor, además, están en manos de un único vendor y esto, pues, quedan bloqueados y solo puedes acceder a ellos a través de su tecnología. Esto nos limita muchísimo y nos incrementa también los costes normalmente. Entonces, con Starburst trabajamos con todo tipo de data warehouse y data lakes también y todo tipo de fuentes de datos, ya que entendemos que todas estas aportan valor y son muy importantes para los usuarios. No los sustituimos ni le restamos importancia. Trabajamos con todos ellos y nos conectamos con todos ellos. Vamos a echar un vistazo a cómo implementa Starburst esta tecnología que hace capaz todo esto. En el núcleo de Starburst tenemos un motor de analíticas que está construido sobre arquitectura Trino, como ya hemos mencionado, y que tiene toda la potencia de procesamiento en paralelos, un motor MPP, Multiparallel Process. En Facebook se utiliza para ejecutar queries en escala de petabytes, por ejemplo.
El motor de Trino optimiza y rompe en trocitos las cargas de trabajo e emplea tecnología de pushdown, es decir, baja la query a las fuentes de datos y ahí las ejecuta. Esto acelera muchísimo la respuesta sin tener que gestionar esa complejidad de un pipeline de TL, por ejemplo. Alrededor de este motor podemos ver que se construyen muchísimas otras prestaciones para ayudar al cliente a optimizar su rendimiento, sus costes, a implementar bien la seguridad y a facilitarle el despliegue de procesos y del consumo de datos. También más adelante hablaremos del Data Mesh y los Data Products, que también Starburst potencia muchísimo esta parte del negocio de los datos. Además, hemos construido y testeado en Starburst una gran parte de conectores a las fuentes de datos y clientes más populares, para que los usuarios puedan implantar Starburst pues, de la manera más rápida, ágil y flexible posible a la mayoría de bases de datos que conocemos. De este modo, el cliente tendrá un control total sobre sus datos y la capacidad de optimizar las herramientas que va a utilizar para tratar estos datos, los tipos y los formatos de tablas que va a almacenar y explotar y la forma de extraer valor de sus datos, todo unificado desde una misma plataforma, desde la capa de Starburst. Starburst ofrece dos tipos de software, el software que se instala en cualquier plataforma, que es Starburst Enterprise, es en el que sobre el que vamos a hacer la demo, y el software que se vende como SaaS, Software as a Service, que se vende como servicio y que trabaja en las 3 nubes públicas más populares y que se llama Starburst Galaxy. Starburst ofrece las capacidades de un data warehouse sin tener ese data warehouse, sin tener esa única fuente de datos sobre la que tenemos que duplicar y mover los datos. Separa la computación del almacenamiento. Esto es algo muy novedoso y reduce muchísimos costes, ya que el almacenamiento está fuera de Starburst. Starburst es la herramienta de en medio, la cual tiene unos costes muy controlados y muy reducidos. Y además trabaja con más de 50 fuentes actuales y legacy, de todas las más populares y conocidas. Utilizamos los conectores para construir esa parte de las transformaciones y pipelines que son tan costosas en el mundo tradicional del dato, utilizando una interfaz SQL que nos ofrece Starburst y que veremos en la demo. Solo una interfaz SQL que se comunica con todas las fuentes de datos, ya sean relacionales o no relacionales. Starburst tiene la inteligencia de hacer el traducir los lenguajes de SQL al lenguaje con el que trabaja la fuente de datos a la que accede. A través de Starburst se trabaja con esos pipelines de TL, que son los procesamientos más pesados, y también tiene una parte de visualización más liviana, por la que pueden consumirse los datos desde herramientas de BI, Tableau, Looker, que utilice cualquier organización. Se puede acceder directamente con usuario a las fuentes de datos o con esas herramientas de BI. Bien, los Data Products. Los Data Products están asociados directamente a la filosofía de Data Mesh de las organizaciones. Esta filosofía pues implementa una malla de datos en una organización y la gestiona con permisos y con accesos para que los distintos círculos de cada organización puedan acceder a los datos que le interesan, a visualizarlos sin tener acceso como tal a la fuente de datos, que en el mundo de datos es muy importante tener los datos cerrados y con un acceso muy controlado a las únicas personas que pueden acceder a esos datos. Estos data products lo que implementan es esos paquetes de datos que las organizaciones y los círculos de esas organizaciones van a acceder de forma visual. Este acceso es de forma segura, ya que, como hemos dicho, no acceden a las fuentes y la granularidad de permisos es muy alta. Lo podemos ver en la demo más adelante, como cada perfil, cada usuario va a tener unos permisos muy concretos y se van a poder, desde el perfil de administrador, granular al máximo esos permisos para que acceda exclusivamente a la parte de visualización de datos que nosotros queremos. En este mundo del lakehouse moderno, tenemos la posibilidad de crear
las 3 capas de trabajo que están ahora mismo de moda: Staging, Integrated y Rollups. Así podemos ver los datos como llegan en bruto, luego hacer una limpieza de estos datos para tener la información filtrada y la que nos interesa. Y por último, tenemos los datos agregados que están preparados totalmente para el consumo desde las herramientas de BI, por ejemplo, como hemos dicho. Vamos a presentar Iceberg, que es un tipo de data lake. Es decir, un data lake es un motor de persistencia de datos que por debajo se conecta normalmente con almacenamientos de tipo Object Storage. Entonces, este data lake, Iceberg, manipula los datos y los guarda en esos Object Storage por debajo. Resuelve desde su propio motor problemas de rendimiento y de evolución de esquemas, ya que permite alterar esquemas sin tener que duplicar datos, y además evita el vendor locking, es decir, esos momentos en los que almacenamos nuestros datos en un único vendor y solo nos permite utilizar su formato y su tecnología para acceder a esas fuentes. A través de Iceberg podemos acceder tanto en consumo de datos como en escritura a todas esas fuentes de datos. ¿Por qué nos gusta tanto Iceberg? Porque tiene varias capacidades muy interesantes integradas en su funcionamiento, como son, por ejemplo, los snapshots. En cada query de escritura genera un snapshot por defecto, y por lo tanto tenemos la capacidad de hacer time travel, es decir, de acceder a esos puntos en el tiempo en los que teníamos otro esquema de los datos, otra información, y también reduce la dependencia sobre el Metastore, ya que almacena la información con punteros incrementales. Y también tiene la capacidad de alterar esquemas sin duplicar estos datos, que vamos a ver más adelante en la demo. Recientemente, Starbust también incluye PyStarbust, que usa la lógica de PySpark, pero traída al clúster de Starbust. Esto nos permite trabajar con Spark SQL y con los data frames que conocemos. Utiliza el mismo estilo de código de Spark, pero sin trabajar con un clúster de Spark, sino trabajando directamente con el clúster de Starbust. Y a continuación, aquí como veis, en Starbust Enterprise, que es el software de Starbust que ofrece para instalar en cualquier plataforma, nosotros lo tenemos instalado sobre Kubernetes en nuestro laboratorio. Vamos a logarnos, a entrar. Como veis, el logado es por un perfil nominal, es decir, cada perfil va a tener unos permisos específicos y personalizados. Entro con mi perfil y aquí arriba a la derecha podéis ver el rol que tengo. Ahora mismo soy sysadmin y podríamos tener cualquier otro rol que sea más permisivo o menos permisivo. Lo primero que nos ofrece la página, la interfaz, es los datos sobre los workers que tenemos levantados, porque en este caso está sobre Kubernetes, y los recursos hardware que están utilizando cada worker. En este caso, como está sobre Kubernetes, tiene la capacidad de escalar y desescalar. Puede escalar hasta n nodos o desescalar hasta 0. En ese caso, de tener 0 procesos levantados, pues no estaremos consumiendo nada y por lo tanto no incurriría en ningún coste. Otra de las paginitas que nos ofrece la interfaz es un Query Overview, en el que se van guardando los logs de todas las queries que se han lanzado y de su respuesta. Nos da información de quién ha lanzado la query, cuándo, cuánta CPU se ha utilizado, cuánto tiempo ha tardado. Y aquí tenemos otro panel de una vez más, pues datos de nuestros workers y de los recursos hardware que se están utilizando. En esta interfaz SQL de la que hablábamos en este webinar, pues lo podemos ver aquí en Query Editor. Como veis, tenemos varios ejemplos preparados en los cuales se utiliza lenguaje SQL como tal, pero nos conectamos con diferentes catálogos y fuentes de datos. Estos son todos los catálogos en los que nuestro laboratorio tiene disponibles y las nubes con las que trabajamos. Podrían ser hasta más de 50 conectores que hemos hablado,
con más de 50 fuentes de datos que podemos conectar. Aquí tenemos un ejemplo en el que accedemos a un Iceberg, que es el que hemos explicado durante el webinar, y a un Oracle, que es una base de datos relacional. Y nos conectamos a ambas, vamos a seleccionar datos de ambas y apuntarlos en una misma respuesta, simplemente a través de una consulta básica de SQL. Bueno, vamos a empezar con un ejemplo de trabajo directamente con el Data Lake Iceberg, es el que hemos estado explicando durante el webinar. Utilizamos Iceberg con el esquema Iceberg y aquí vamos a hacer un select normal de los datos. Lo que queremos mostrar es cómo Starbus trabaja con este Data Lake, es decir, accede al Data Lake y exprime todas las capacidades que tiene el Data Lake sin necesidad de acceder directamente y sin necesidad de duplicar los datos ni moverlos físicamente. Hemos hecho un select normal, una consulta SQL básica, en la que nos ha devuelto pues, la tabla con todos los campos que tiene este Iceberg. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo podemos modificar este esquema sin duplicar datos. Vamos a insertar un nuevo valor. Y vamos a volver a hacer el select. Bueno, estará abajo del todo. Ahí está. Bueno, le ponemos la adelante y ya sale el primero para que lo veamos de forma más fácil. Hemos añadido un valor directamente en esta tabla, una línea. Y lo que también podemos realizar a través de Starbus y trabajando con Iceberg es alterar una tabla. Es decir, añadir una columna, por ejemplo, que tenemos. Vemos que las columnas aquí terminan en la región. Y si añadimos una columna que se llama el teléfono, la hemos añadido directamente sin tener que duplicar, sin tener que extraer todos los datos, modificarlos, añadir esa columna, volver a reinstaurarlos. Y ahora vemos en este nuevo select que hemos hecho que se ha añadido una nueva columna con todos los campos en null, porque no hemos introducido ningún valor con este campo relleno. Y pues podemos hacer ese ejemplo de introducir el valor con el campo teléfono relleno. Lo insertamos y si hacemos de nuevo el select, tenemos ese nuevo valor con el campo de teléfono relleno. Simplemente con un comando SQL hemos alterado una tabla sin mover datos físicos. Otra de los puntos fuertes que tiene el Iceberg, como hemos mencionado en la presentación, es la capacidad de tomar snapshot en cada query de escritura que ejecutamos. Si nosotros listamos los snapshots que se han ido generando, podemos ver en la respuesta que ahora mismo a las 10:40, 10:41 y 10:42 se han ejecutado 3, con los 3 comandos de insert que hemos realizado. Bueno, 2 comandos de insert y un comando de alter table. Si quisiéramos viajar al pasado y ver los valores y consumir los valores de cuando, por ejemplo, no existía la columna teléfono o no existía el nuevo valor que hemos añadido, pues solo tenemos que copiar el ID de un snapshot pasado, pegarlo y consultarlo directamente con un select. Y aquí tenemos la tabla sin ese nuevo valor que habíamos insertado. Todo desde el lenguaje SQL. Y súper sencillo, súper visual, como podéis ver aquí en la interfaz. Ahora vamos a intentar de nuevo el ejemplo del... Sí, cambia en vez de Iceberg Region, Iceberg Data Lake. O sea, Data ¿En Lake, AWS? no, sí, por ejemplo, está bien, sí. Data Lake, vale. Ahí ya tienes pero eso, el esquema, ahí está. Data Lo tienes en Lake. los dos también, ¿eh? O sea, en Iceberg Region o Iceberg o AWS S3 Data Lake Region. Está ahí los dos Vale. tenemos, ¿vale?
Ok. A ver. Uy, aquí no era CST. On-rate region key igual a... Aquí sabéis, Sergio, lo que voy a poner. CST Sí, region key. nat.region key. Ah, Nat. vale. Estupendo. Muy bien, ¿qué hemos hecho con esta consulta? Hemos solicitado que nos devuelva estos campos haciéndonos un join entre tres fuentes de datos. Un data lake dentro del bueno, el esquema data lake dentro de nuestro bucket de AWS, nuestro bucket S3, la Oracle, la base de datos relacional Oracle y el Iceberg con el que acabamos de trabajar. Y le hemos pedido todos estos campos que nos una los valores que hay en cada fuente de datos y que además nos filtre por la región key igual a 3, que es la región Europa. Esto nos está reflejando perfectamente esta tecnología de pushdown por la que Starbus baja la query a la fuente de datos, la ejecuta, la filtra ahí y solo nos devuelve los datos que a nosotros nos interesan. Como veis aquí en la respuesta nos ha devuelto los datos filtrados solo por la región Europa y en este botoncito pues tenemos la opción de ver más a nivel técnico, más detallado, lo que ha ejecutado esta query. Aquí en Query Plan vemos, no sé si se ve bien o muy pequeño, un poco. Vemos que esta query se ha fragmentado en tres. ¿Por qué en tres? Porque hemos accedido a tres fuentes de datos. El fragmento 0 es el que ha accedido a la Oracle. El fragmento 1 es el que ha accedido a Iceberg. Y el fragmento 2 es el que ha accedido al bucket S3. Y además podemos ver que nos ha devuelto solo los valores que efectivamente nos interesan. En el caso de la S3 hemos filtrado por la región, que es el name for, este valor. Y en el caso de la Oracle nos ha devuelto todos los valores que le hemos pedido. Nación, región, customer name. Además, nos da información detallada de cada fragmento, cuánta CPU ha utilizado, cuántos milisegundos ha tardado, y esto es muy, muy útil para localizar cuellos de botella, para localizar qué fuentes de datos están fallando en rendimiento y dónde tengo más atascos y dónde tengo que mejorar esa performance. Bien, vamos a mostrar aquí en la interfaz de Starbus también la parte de los data products que hemos explicado. Este data mesh, estamos en una organización y queremos gestionar la mayoría de nuestros datos, pues generamos estos data products. Estos data products que empaquetan datasets, empaquetan paquetitos de datos, solo de forma visual. Yo soy un usuario, soy un perfil, por ejemplo, de marketing y solo quiero acceder a ciertos datos, por ejemplo, Customer 360. Solo quiero visualizar los datos. Aquí dentro de este data product, aparte de un montón de información de descripción, imágenes visuales, metadata de este propio data product, tenemos abajo del todo los paquetes de datos que a mí me interesan ver. Bueno, este esquema no existe ahora, pero podemos ver cómo se organiza, las columnas que tiene el dataset y en caso de tener datos, pues veríamos los datos y los podríamos consumir tanto desde esta interfaz de Starbus como desde herramientas de BI como Power BI, Looker, Tableau, etc. Vamos a hacer también un ejemplo vamos a logarnos con un usuario que no tiene tantos permisos como ahora mismo tengo yo, que tengo el perfil de sysadmin. Podemos ver que tengo la parte de Access Control para editar roles, crearlos, asignarlos, quitarlos. Al crear un rol, podemos hacer el ejemplo de crear un rol. El rol de ejemplo. Vamos aquí a Details y le podemos añadir privilegios de una forma muy granulada. Podemos añadirle los privilegios para que pueda acceder a determinadas formas, o a las tablas, o a los roles, o a los data products, y ir modificando pues, qué dominios del data product quiero que tenga acceso este rol, a cuáles de ellos dentro del dominio específico. Todo muy, muy, muy selectivo, muy granulado. ¿Qué tipos de permisos puedo darle con respecto a esos datos? Drop, show.
Y este rol, perdón, y este rol lo puedo asignar a cualquiera de los perfiles que estén creados en esta organización. Pues en este caso tenemos estos 3 perfiles. Se lo asignamos. Ahora vamos a cambiar de usuario y vamos a entrar con este de José Delgado al que le acabamos de asignar este. Sí. Ahora mismo José Delgado tiene rol basic. Podemos darle a switch role y nos salen todos los roles que este usuario puede utilizar. Vamos a acceder al de ejemplo, que es el que acabamos de crear. Switch role. Y como vemos, si nos vamos a la interfaz SQL, ya no tenemos acceso a los catálogos que aparecían con el rol de mi usuario. No podemos acceder a esos catálogos porque este usuario no debe de tener esos permisos. Y si nos vamos a Data Products, solo vemos 2 de los Data Products, que es a los que hemos seleccionado en ese rol que hemos creado, para que él pueda ver, en este caso, los datasets. Además, en cada Data Product hay un foro de preguntas y comentarios en el cual todos los usuarios que pueden ver esta Data Product pueden solicitar permisos, pueden solicitar cambios, pueden comentar estos datos y se hace más interactivo ese data mesh en la organización, se hace muchísimo más fácil a través de esta herramienta de Starbus. Tenemos también, para finalizar, podemos echar un vistazo rápido a Starbus Galaxy, que es la versión SaaS de esta herramienta. Starbus Galaxy. Esta sería la versión de Starbus Galaxy. En vez de poner Starbus Enterprise, es la de Galaxy. Está lanzado sobre uno de los servidores de Starbus, ya que esta es solo una cuenta de prueba que tenemos para mostrar la interfaz en la versión SaaS. Voy a copiar la contraseña. Podemos ver exactamente lo mismo, un poquito más elaborado, un poquito más de forma más visual, más amigable. En los catálogos y los data products pues se organizan, hay muchos más botones, más opciones, podemos crear un catálogo, aquí vienen todos los conectores que tenemos, ir paso por paso, es mucho más intuitivo, pero es exactamente lo mismo que hemos visto con Starbus Enterprise. Y hasta aquí llegaría nuestra demo. A ver, la parte de preguntas, ya tenemos más preguntas. Buenas. Una pregunta de Albert. ¿Las fuentes de datos, aparte de bases de datos tradicionales, pueden ser fuentes de datos OData? ¿Pueden ser fuentes de datos? OData. O Delta, sí, sí, por supuesto. O sea, ahí son, digamos que conectores contra, bueno, contra todo tipo de... hay integraciones contra Snowflake, contra Salesforce, contra la parte del Delta Lake, con Databricks. O sea, realmente hay conectores pues, de todo tipo. De hecho, incluso aunque no lo haya, hay la opción de crear, siempre es más costoso, evidentemente, pero incluso puedes extender clases Java y demás propias de Starbus, de Trino, de Starbus, para crear tus propios conectores, o incluso, bueno, a partir de peticiones HTTP. Es decir, que realmente lo prefabricado ya cubre prácticamente todo lo habitual de hoy en día en cuanto a orígenes de datos, pero en el caso de que no lo haya, incluso, bueno, hay también para SAP HANA y hay casi prácticamente de todo
lo habitual. Desde luego. Y en el caso de que no lo haya, pues extenderlo, ampliarlo o crearte tu propio conector no es un trabajo, evidentemente, pero no es extraordinariamente complejo ni mucho menos. Otra pregunta pone, ¿algo que comentar sobre otros aspectos de gobernanza de datos, linaje, calidad, reglas de negocio, mapping de términos de negocio, auditoría, monitorización? Sí, a ver, Snowflake no llega a ser una solución de gobierno del dato completa, no viene a reemplazar o a crear absolutamente todo. Lo que sí que hace es integrarse con herramientas de gobierno del dato habituales. O sea, ya prácticamente en todas las herramientas más habituales, como puede ser Colibra o demás, tienes ya conectores específicos o bien para Trino o Starburst, ya lo hacen de forma indiferente. Está Data Hub también para hacer todo el tema de esa parte de calidad del dato. Es cierto que aquí se viene a potenciar esa parte del data mesh con el tema de los data products, pero bueno, en cuanto a auditoría, linaje, también tiene su integración con Atlas y con Ranger. Es decir, que realmente esto cubre un aspecto concreto, y viene a ayudar en ese aspecto en la parte de data mesh, pero no viene a sustituir, a reemplazar a las herramientas que están especializadas en calidad de datos o en gobierno del dato. Se complementa o se apoya en ellas para poder crear ya la estructura completa dentro del ecosistema de gestión de datos. ¿Hay alguna pregunta más, Natalia? No te oigo, Natalia. De momento no, esas tres han llegado. Vale, pues y ya muy brevemente comparto yo medio segundo mi pantalla también, que esto es una de las... a ver, compartir pantalla. Es una de las cuestiones que ha aparecido, que lo ha comentado Natalia, que es una de las funcionalidades que ha aparecido pues, a nivel General Availability, a nivel GA ha aparecido hace un par de semanas, no más, que es el tema de poder trabajar con PyStarburst, ¿vale? Aquellos que ya trabajéis por ejemplo, con Spark o con Spark SQL, pues esto es digamos, la alternativa a lo que evoluciona Starburst para poder acceder con data frames a Starburst y poder gestionar la información de una forma similar. De hecho, una transición de Spark SQL o Spark en general a PySpark, o sea, a PyStarburst, es inmediata, ¿no? Porque al final, bueno, pues gracias al uso de esta librería, pues a pasar las credenciales de acceso, a partir de ahí pues, se establece la configuración de conexión. Ya podemos directamente con el usuario con el que hemos hecho login empezar a lanzar queries, ¿no? Aquí yo he hecho un ejemplo de hacer un select asterisco from system runtime nodes, que lo que hace es listar los nodos que están disponibles en nuestro entorno de Starburst, trabajar con esos data frames pues de la forma tradicional en PySpark, y bueno, pues incluso ya hacer pues, todo tipo de queries, hacer filtrados, sorts, es decir, que de una forma muy sencilla la transición de un PySpark a un PyStarburst es trivial, ¿no? Por el uso de los data frames. Entonces, es una característica muy reciente. Lo interesante de Starburst, ya para ir cerrando, es que al final es una evolución muy rápida. De hecho, te despistas un par de semanas en cuanto al What's New de Starburst y aparecen nuevas fuentes de datos, mejoras, nuevas funcionalidades. Es un desarrollo muy, muy, muy rápido. Entonces es una tecnología que está evolucionando de una forma muy ágil y muy interesante y sobre todo pues esa posibilidad de poder cruzar datos, pensar lo que habría que hacer si no tuviéramos esto, ¿no? Lo que habría que hacer para hacer un join entre lo que ha hecho antes Natalia, ¿no? Entre un Oracle, entre un MongoDB y un Kafka, que son fuentes muy dispares, ¿no? Y probablemente no siempre tenga sentido, pero el hecho de poder hacerlo, de poder cruzar información que tengo en Google Analytics con Salesforce, que es algo que sí que puede ser más frecuente, pues el poder hacerlo sin tener que hacer complicados procesos de ingesta, sino simplemente declarando dónde está la información y con qué usuario y contraseña tengo que acceder a esa información, ya tengo esa visión completa
de hacer queries donde los datos están realmente. No tengo por qué hacer complicados procesos de ingesta. Evidentemente, en todo esto hay temas de caché para optimizar las consultas, para no tener que estar consultando constantemente al origen de los datos. Está el tema de los conceptos de las vistas materializadas para poder consultar en tiempo, o sea, para tener una información cacheada, ¿no? Sin tener que ir al origen, por en aquellos casos en los que se necesite. Es decir, opciones hay de todo tipo y bueno, pues en ese sentido, ya para cerrar el webinar, pues bueno, esperemos que os haya dado por lo menos una visión inicial de lo que supone Starbus dentro de ese portfolio de productos que tenemos y que desde luego es una tecnología que está ahora mismo funcionando muy bien en muchos clientes por la posibilidad de poder acceder desde un punto único a toda la información que a veces es complicado, ya sea exportarla o bien dar acceso a esa información, pues de alguna forma aquí estamos publicando, simplificando el acceso a esos datos, ¿no? Y nada, pues poco más y lo dicho, muchas gracias por asistir a este webinar y cualquier ayuda que podamos daros desde PUE para y ampliar esta información o poder trabajar o empezar a hacer pruebas con Starbus, pues estamos aquí y encantados de ayudar. Lo dicho, muchas gracias y nos vemos en el siguiente webinar.